están? ¡Ya llegué! Ya llegaste, Pedrito. Sí, llegué. Los niños te estaban esperando sentados, acomodados, con los papás, con los Así los abuelitos. veo. Ya llegaron. Con los amiguitos que convidaron de los Hola, vecinos. amigos. Con los vecinos. Saluda. Sí, son miles de niños que nos están Sí. siguiendo a través de las Nos- redes sociales. nos ven de y México. también nos ven de, pues órale, y también nos ven de todos los lugares del mundo a través de este canal maravilloso. Sí, hasta de Colombia. Hasta de Colombia. Hasta de Colombia, Sí, imagínate. qué genial. Y tenemos otras cosas interesantes que hablar de la Biblia. Sí, no, la Biblia no solo, niños, habla, Pedrito, niños, no solo habla de personajes, Claro. no habla de destrucción solamente de eso, ni de milagros, habla de cosas que nosotros vemos todos los días y cosas muy naturales, por ejemplo, árboles, la Biblia habla de muchos árboles, de animales, habla de muchos animales, habla de aves y también habla de ríos y mares. Ríos. Y nosotros hoy vamos a hablar de un río. De un río. Sí. Yo sé de un río de agua pura. ¿Qué no te gustó la canción del río? Sí, me gustó, está muy bonito. Sí, tengo otra, A ver. que no me acuerdo ahora. Ah, La lluvia cae y se agita el mar. Pero no es río, es pero para no es hablar de río. un mar, no es río. Es verdad. Río, no, aunque hay ríos que son tan grandes que parecen mar. Sí, pero hay un algunos ríos- dicho muy conocido en el mundo. Ah, sí. Sí. Pez que se duerme se lo lleva al río. La corriente. Ah, bueno, ya. Bueno, pero Al lo pez mismo. que le da la corriente muere electrocutado. No, Pedro, estás todo errado. Por favor, deja esas cosas para otra oportunidad, ¿no? Está bien, Deja papá. los proverbios para otro momento, Pedrito. Mejor. Porque te voy a hablar de un río que aparece 175 veces nombrado en la Biblia. Es el río más famoso entonces. Es el río, no, de verdad es el río más famoso de la Biblia. ¿Cuál sería? Y han pasado muchos elementos, por ejemplo, tú podrías ver allí Josué capítulo 3 y podrías ir leyendo y te encuentras con una historia fabulosa que el pueblo de Israel se paró frente al río y el Señor le dijo a los sacerdotes, pongan su pie en el agua que el río se va a abrir. No te voy a decir el nombre todavía. Ya. Jesús fue bautizado en un río por Juan el Bautista que se llamaba, déjalo ahí. Y también la Biblia en Segunda de Reyes dice que Elías iba con Eliseo y estaban frente a ese río y Elías se sacó el manto y bateó las aguas y las aguas se abrieron del ¿Qué es lo que es río, bater? del río. ¿Pero qué es lo que es bater? No sé, dijiste, le batió, ¿qué es bater? No dije bater. Sí dijo, Ah. ¡producción, corte! Dijo bater. Dije ¿Qué es lo que es bater? bater. Bater es pegarle Golpear. al agua. Muy bien, le pegó al agua mejor. Sí. ¡Acción! Acción. Le pegó al agua con su manto, Elías. Oye, ¿por qué tú me haces repetir? Papá, porque estamos en televisión, tienes que decir las palabras correctas. Ah, ya, bueno, eso lo van a cortar, así que no hay problema. Ah, bueno. Le pegó al agua con su manto y las aguas se abrieron del río Del río, ese río, Jordán. Jordán, ya lo Así sabía, se llama ese papá. río. ¿Quién no conoce el río Jordán? ¿Lo conoces? Es tan famoso, claro, allí bautizaron a Jesús. Ah, porque recién te acabo de decir. Bueno, ya está Tenía bien. idea cómo se llamaba el río. Si hubiese sabido que Jesús fue bautizado en el Jordán, me hubieras dicho ya mucho antes. Bueno, pero tengo un dato que tú no sabes, que A yo ver, solo ¿cuál? sé. A ver, Que ese río cruza Israel. cruza todo el país. Sí, ¿Qué más? nada más, es todo lo que sé. No, hay otro país que también lo cruza. Piensa. Lo que te enseñaron en la escuela. ¿El río cruza también otro país? Sí, en la escuela sabática te No sé, enseñaron eso. Israel. Ya. Y al vecino de al lado puede ser el... ¿Qué país está el vecino? Jordania. ¿Jordania? Muy bien. Jordania. Y otro país más. El río cruza todos Sí, esos 3 lugares. países, pero que son chiquitos los países. Palestina. 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 No. Palestina. Palestina. Es muy bien. Hasta lo dijiste con muy buen énfasis. Oye, esos 3 países son chiquitos y el río nace en un monte. En un monte. Que tiene un nombre en la Biblia también. Sí. Importante. El monte Hebrón. 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 Un gran monte. Hay una música de ese monte. A ver. Aunque no soy de la infantería.
Pedro. Caballero. Dice Brom, no dice Hebrón. Por eso digo que no es el nombre de Ah, esa entonces música. el canto nada a ver. Bueno, está bien, tiene papá. nada que Está ver. bien. ¡Acción! Acción. Entonces ese monte siempre está nevado y desde allí comienza a nacer Y ese río. nunca se ha movido. Qué bello detalle, ¿no? Eso Nunca sí. se ha movido un monte de allí. Nunca se ha movido ese monte de allí. Y desde allí nace el río Jordán Jordán. y cruza Israel, Jordania, Palestina, toda la Tierra Santa y son 360 kilómetros de longitud que tiene este río. 360 kilómetros, papá. Eso es mucho. Muchos 5. Sí, 5. Pero no es el río más largo del mundo, pero en todo caso Pero es es bastante importante para para ese la lugar. Tierra Santa. Es el río más caudaloso que tienen en Tierra Santa porque esa tierra es un poco árida. Sí, quiere decir que es seco. Sí, y esta fuente de agua que tienen es la que puede regar toda la agricultura de Israel, donde cosechan las frutas, las verduras para comer y todo eso. ¿Ves? ¡Wow! Es muy, muy, muy importante el río Jordán. Y se menciona mucho en la Biblia este río. Sí, 175 veces ¡Wow! se menciona. Papá, ¿Qué te ¿pero qué parece? significa Jordán? Jordán significa descendente. Descendente, que viene bajando. Eso, no de descendiente de... No, que descendiente no, porque No. sería para los humanos. Muy bien. O sea, tú te conoces muchos sinónimos. Papá, estaba Descend- hablando conmigo, no estaba hablando Algo con que nadie. desciende, que baja, Sí, desciende de bajar, y entonces descender, de bajar. de bajar. Y Muy bien. de zumbir es de lo que sube. De subir. Ah, ya, deja ahí, Pedrito. ¿Qué es lo que Deja. deja? Ah, deja ahí. Deja ahí. Sí, deja ahí. Otra vez, otro error, producción. ¿Qué vamos a hacer? Ay, ay, ay. ¿Qué vamos a hacer? Ya, deja ahí. Deja ahí, pronúncialo. Deja ahí. Deja Ahí. ahí. Eso. Acción. En este río han sucedido cosas extraordinarias. Como por ejemplo, Israel cruza el río Jordán antes de poseer Canaán. El río se abre, Se se abre. amontonan las aguas y el pueblo pasa. Cruza. El río Jordán tiene otro detalle. El profeta Elías, como te decía, Golpeó con su manto las golpeó con aguas. su manto las aguas y las aguas se abrieron. Se abrieron. Pero después cuando Eliseo volvió con el manto de Elías, volvió a golpear el Jordán. Vuelta a Y abrirse. vuelta a abrirse el Jordán. Y Jesús fue bautizado en el Jordán. Y Juan el Bautista bautizó mucha gente en ese río. Allí es donde él predicó. El río más importante de la Biblia. Digamos que es el río del arrepentimiento. Es el río donde más se conoce la Biblia, porque en realidad sí he mencionado 175 veces, es Bien. porque era importante. Es importante el río Jordán. Papá, ¿Ves, que me hijo? encantó saber del río. ¿Mm? Me encantó saber de este río. Por alguna razón está en la Biblia, hijo. Por alguna razón. Sí, sí, ese río está nombrado en la Biblia porque algo importante aconteció con él. Entonces quiere decir que ustedes no pueden olvidar este río fantástico. Cuando- Porque pasaron cosas muy fantásticas también. Sí, cuando digan Jordán, acuérdense que Jesús fue bautizado allí. Jesús fue bautizado. Cuando diga alguien Jordán, esas aguas se abrieron para que Israel cruzara y conquistara la tierra de Canaán. Cuando digan Jordán te vas a acordar de Elías. Y cuando digan Jordán, te vas a acordar que todavía ese río riega las tierras de Israel, donde ese pueblo o ese país produce su fruta, produce también sus verduras para poder subsistir. Y cuando digan Jordán te vas a acordar que nace del monte Hebrón. Y cuando digan Jordán, te vas a acordar de yo sé de un río que cantó. ¡Yo sé de un río! Brom, brom. No, eso nada a ver con el monte. No. Nada a ver con el monte. Bueno, pero lo importante es que ya lo saben. Papá, gracias. Gracias por aprender que la Biblia no solo tiene personajes, profetas, doctores de la ley, escribas, fariseos. No, tiene también geografía, Geografía importante. hidrografía. La Biblia Mira. es un libro muy rico en todo. Es millonario. No, rico en sabiduría. Ah, bueno, ya. Se Pero acabó el tiempo, papá. se acabó el tiempo. Qué pena, niños, tenemos que irnos. ¡Qué pena! Oh, queríamos seguir hablando sobre el Jordán, pero en otra ocasión mejor vamos a dejar tiempo para otro río Bueno. o para algún mar que ¡Excelente! esté registrado en la Biblia. ¿Te parece? Sí, papá. Oramos entonces. Oremos por ellos. Eso. Bueno, Señor, bendice a los niños que están escuchando y cuando ellos vean un río, sepan que esa es una bendición que viene del cielo para poder tener agua, para poder regar nuestras plantas, para poder tener nuestras verduras y nuestras frutas y ser personas que nos podamos alimentar de eso para ser sanos. Gracias, Señor, por las aguas que tú das para tus hijos en la tierra. Oramos en el nombre de Jesús,
Amén. Remando voy,